días. Bienvenidos a una clase más de la Escuela de Estudios Bíblicos Inductivos Online con Juventud con una Misión. Mi nombre es Luis Molinas y tengo el placer de continuar enseñando el libro de Salmos. En este día vamos a estudiar, primeramente quiero repasar un poco y demostrarles que hay diferentes tipos de grupos de salmos, como ya habíamos visto, y voy a mencionar algunos más, ¿ok? Tipos de salmos. Existen los salmos sapenciales, que son salmos de instrucciones, como por ejemplo los proverbios dan muchas instrucciones y están escritos en poesía hebrea. Entonces los salmos sapenciales dan instrucciones que serían proverbios. Clamor de confianza, que ya vimos la última clase, que son lamentos, agradecimientos, etc. Litúrgicos son salmos corporativos. Por ejemplo, un salmo corporativo podemos ver en Salmo 118 y dice así, por ejemplo: diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia, etcétera, etcétera. Entonces es un salmo que fue hecho para cantar o para recitar corporativamente. Eso es un salmo litúrgico. Salmos coronados, que es al rey de Israel, y vamos a hablar un poco más sobre eso enseguida. Canciones de Sión, por haber elegido un lugar. Por ejemplo, hay salmos que le cantan a Israel, a Jerusalén, a Sión, al monte Sión, porque Dios eligió ese lugar y porque ellos entendían que el reino de Dios era ahí geográficamente. Entonces hacían canciones geográficas sobre un lugar geográfico. Especialmente cuando estaban en Babilonia, cantaban a Jerusalén y se recordaban. Entonces eso se llaman canciones de Sión, que es otro tipo de salmos. Esto hago para introducir a los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son salmos que hablan sobre Jesús o profetizan sobre Jesús, de qué el Mesías iría a hacer cuando vendría, y algunas cosas que él pasó. Y usualmente estos salmos mesiánicos se ven en los salmos reales. Los salmos reales vienen a ser salmos que los reyes escribieron. Por ejemplo, el rey David. Los salmos reales son de los reyes, o para los reyes, o acerca de los reyes de Israel o Judá. Los salmos reales, usualmente el rey está en un papel central del salmo, y puede también ser otra categoría de salmo. Por ejemplo, si es un salmo real, puede ser un salmo de lamento también. Si es un salmo real, puede ser un salmo de agradecimiento, etc. ¿Ok? Y entonces hay gente que interpreta los salmos mesiánicos que fue solamente aplicado para el Mesías. O sea, lo interpretan de una forma angosta, diciendo, por ejemplo, este salmo que habla sobre Jesús es solamente sobre Jesús. No tiene nada que ver con lo que el rey estaba pasando o con lo que el poeta estaba pasando en aquel tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, está la forma angosta y la forma más general, o la general, de interpretar los salmos mesiánicos. La angosta dice que solamente estaba hablando del Mesías, ¿ok? Y la general dice que está hablando del Mesías, sí, pero también está hablando
del rey David, por ejemplo. Y para que yo pueda tener evidencia, o sea, nosotros basamos lo que creemos en evidencia bíblica en la Escuela de Estudios Bíblicos Inductivos, ¿no? Entonces, para dar mi punto personal sobre lo que yo creo, porque yo creo que los salmos mesiánicos están, la interpretación correcta es la general, y digamos que yo puedo decir que el rey de Israel era un tipo o una sombra del Mesías. Yo les recomiendo que cuando estudien la Biblia, siempre estudien algo que se llama tipo y antitipo. Tipo es la sombra y el antitipo es la realidad de lo que habría de venir. Por ejemplo, en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios vivió en el tabernáculo, porque Dios siempre quiso vivir con su pueblo. Luego vivió en el templo, porque ahí era el lugar de adoración. Pero hoy en día nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos parte del tabernáculo de Dios, porque Dios habita en nosotros. Entonces, el tabernáculo y el templo era el tipo y el antitipo somos nosotros. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo, la morada de Dios hoy. Entonces, el rey David en el Salmo Real era como un tipo o una sombra del Mesías. Y para tener evidencia de lo que estoy diciendo, vamos a ver el Salmo 69. Y estos son versículos del Salmo 69 que vamos a estar observando y vamos a ver cómo los apóstoles del Nuevo Testamento interpretan el Salmo escrito por David. ¿Okay? Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el Salmo 69. Salmo 69, vemos que el título dice un grito de angustia, que sería un salmo de lamento también, pero es salmo de David, también dice, entonces también es un salmo real. Y no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a leer algunos, especialmente estos. Vamos al verso 9, dice así: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuevos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora vemos cómo interpreta esto Juan. Vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan, que no es un evangelio igual a los otros, pero es un evangelio también. Juan 2:17 dice: y al verlo, Juan 2:17 dice así: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y aquí es el contexto donde Jesús entra y purifica el templo, echa todo lo que hay, le exhorta a todos y vuelca todo lo que hay, en resumen. Entonces, el Salmo 69:9 habla sobre este celo, y los apóstoles, o sea, los discípulos se recordaron, y Juan lo escribió, se acordaron del Salmo que David escribió y cosas que él estaba pasando. David estaba pasando algo y Jesús pasó por algo parecido también. Entonces vemos el tipo y el antitipo. Ok, vamos a ver el versículo 4 del Salmo 69 otra vez. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y vamos a ver Juan 15:25. Juan 15:25 dice: sin causa me aborrecieron. Y pueden ver
en la citación aquí abajo de sus Biblias, si pueden ver, la citación es al Salmo 69:4. Entonces esa es una forma también en la cual pueden ver las citaciones. No todas las Biblias traen, pero muchas traen las citaciones aquí abajo. Entonces, aquí se está refiriendo a Jesús, pero también en el Antiguo Testamento David estaba pasando por algo similar. ¿Ok? Vamos ahora al versículo 21 del Salmo 69. Verso 21 del Salmo 69 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, ¿de dónde le hicieron beber vinagre a Jesús? Ya sabemos todo, ¿no? Y vamos a ver la referencia en Mateo 27:34 primeramente. Mateo 27:34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Entonces es algo que se asemeja y es igual de lo que David estaba pasando con lo que Jesús pasó. Vamos ahora a Marcos 15:36 sobre el mismo acontecimiento. 15:36 dice: y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Y ahí pueden ver la citación ahí abajo de sus Biblias, y va al Salmo 69, verso 21. Entonces los apóstoles entendieron que el salmo que David escribió se refería también al Mesías. Lucas 23:36, que es lo mismo, 23:36 dice: y llevándole, dice así: los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Entonces, es lo que estoy diciendo. David lo experimentó de cierta forma, Jesús lo experimentó en la culminación de lo que él vino a hacer. Verso 22 del Salmo 69: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Y podemos ver entonces en Romanos 11 del 9 al 10, vamos a ver qué dice. Y dice así: y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agúbiales la espada para siempre. Entonces, aquí está hablando del remanente de Israel en el contexto de Romanos, y cómo Jesús es la cabeza del remanente de Israel. Y en verdad, luego Pablo va y hace la comparación de una olivera y cómo algunas de las ramas fueron cortadas y injertadas otras, pero la olivera continúa siendo el mismo, continúa siendo el siervo de Dios, o el cuerpo de Dios, o Jesús y su cuerpo, como también Juan dice: mi padre es el labrador, yo soy la viña y ustedes son las ramas. O sea, la viña, si no permanecieran en el tronco, se van a cortar las ramas. Es la misma analogía. Entonces, eso es lo que está hablando Romano, algo parecido a eso. Pero es lo que estoy diciendo, que el Salmo 69 habla de David y habla de Israel, pero también habla del Mesías y lo que él vino a hacer.
Entonces, vamos a pasar a otros ejemplos ahora. Antes de pasar a nuevos ejemplos, quería continuar con el Salmo 69 y quería que leamos el versículo 5, que dice así: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Entonces vimos que el Salmo 69 tenía un montón de referencias mesiánicas, pero obviamente algunos no lo son porque Jesús nunca pecó. Entonces, ¿cómo entendemos el Salmo 69? Se entiende de esta forma: el rey de Israel, él siempre tenía que ser un reflejo de Dios. Tenía que ser un reflejo de Dios, pero obviamente nunca lo pudo hacer perfecto. Entonces, otra vez vemos el tipo y el antitipo, la imperfección del Antiguo Testamento, pero la perfección de Jesús en el Nuevo Testamento. Lo mismo, lo que hablábamos con el tipo y antitipo del tabernáculo, el templo. Antes era allí donde Dios vivía, en un lugar fuera. Hoy vive dentro de nosotros. Es la perfección, la verdadera intención de Dios, hacerse uno con nosotros, una realidad. Es la cabeza, nosotros el cuerpo. Él vive dentro de nosotros hoy en día y nosotros somos parte de Él. Somos parte de la viña del árbol de uva. Somos parte del árbol de los olivos. Somos una realidad junto con Dios. Entonces, también vemos el tipo y antitipo del sacerdocio. Antes había un sacerdote que ofrecía una vez al año remisión por el pecado de todo el pueblo, pero Jesús es el sumo sacerdote que ya cumplió y hizo eso por toda la humanidad. Otro tipo de antitipo es la simiente de Abraham, que fue Israel, los árabes, los edomitas. Todos ellos son descendientes de Abraham, pero hoy en día los descendientes de Abraham son los que están en Jesús, porque Gálatas dice que Jesús es la simiente de Abraham singular. Entonces, lo que estamos en Jesús, entonces venimos a ser descendientes de Abraham a través de la fe también. Entonces, ese es otro tipo y antitipo. Entonces, el Salmo 69 en parte, en muchas cosas se refiere al Mesías, pero en parte se está refiriendo al rey no perfecto David. Jesús, el rey perfecto, cumplió todo lo que David no cumplió. Él es el cumplimiento de Abraham también, de la simiente de Abraham. Él es el sumo sacerdote. Él es el templo y nosotros somos el templo porque nos hicimos uno con Él al aceptar al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Entonces, de esa forma se explica por qué no todo el Salmo 69 es perfectamente en sintonía y no se encaja perfectamente con todo lo que Jesús pasó, pero sí en parte. Entonces, por eso los apóstoles se sienten libres de usar el tipo del Antiguo Testamento, el Salmo, y el antitipo, Jesús cumpliendo a la perfección. Entonces, así se explica lo que le estaba diciendo. Vamos ahora con otros ejemplos. Salmo 118. Salmo 118, 22 y 23. Vamos a ver qué dice. Y dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Ok? Entonces vemos otra vez una citación del Antiguo Testamento y cómo los apóstoles lo ven cumplir en todos estos versos. Ellos citan este verso refiriéndose al Mesías. Entonces, si quieren anotar estas referencias, no vamos a leer todo. Y luego vemos otro, que es el Salmo 118,
25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, también los apóstoles dicen que este salmo siempre se refirió a Jesús. Entonces, hay cosas que solamente se refirió a Jesús y hay otras cosas que se refirió al rey y a Jesús también. Entonces, algunas cosas se pueden interpretar angostamente, como por ejemplo la piedra que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular. En mi opinión, eso se puede interpretar angostamente, pero otras, como vimos ya, se refirió al rey David o a otra persona, pero también se refiere a Jesús en su perfección. Entonces también puede ser generalmente. Vamos ahora al Salmo 110.1. Vamos a ver qué dice. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso vemos mucho también en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1.13, Mateo 22.24, cuando Jesús le está desafiando o preguntando a los fariseos. ¿Por qué entonces David dice, si mi Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, ¿verdad? Entonces Jesús le está haciendo pensar a ellos que realmente en Mateo 41-46, entonces los fariseos le estaban queriendo rechazar a Jesús, y entonces Jesús da el punto de que David viene de él y no él de David, de alguna forma, en un sentido. Obviamente él también viene de la tribu de Judá y él es descendiente de David, y Jesús es hijo de David en un sentido, pero en el verdadero sentido absoluto de las cosas, en verdad David viene de él. Entonces eso es lo que está pasando en Mateo 41-46, Jesús citando el Salmo 110.1 que dice, que acabamos de leer, que dice: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a todos tus enemigos sobre tus pies. Mi Señor le dijo a mi Señor, ¿verdad? Entonces así comienza. Entonces ese es el versículo que Jesús cita en cuanto le estaba desafiando a los fariseos. También en Marcos y en Hechos he citado este verso de Salmos 110.1 y Hechos 13:32-39. Pablo cita el verso que dice: mi hijo o mi siervo no verá corrupción. Los pueden checar después, ahora si quieren. Y Pablo dice que eso se refirió al Mesías y no a David, pero en verdad está hablando el Salmo, que es el Salmo 16. David está pidiendo para ser sanado de su enfermedad, y cosas se refieren a David. El Salmo 16 entonces es citado por Pablo desde el versículo 32 al 39, y dice, y es el Salmo 16 en verdad, que dice 16:10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y entonces vamos a leer desde el 35 en Hechos 13, vamos a leer el 35 y dice: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción. Entonces, otro salmo que en parte se refiere al Mesías y en parte se refirió a David. O sea,
David murió, dice, pero este Mesías no murió. Este es el verdadero rey que reina hoy. Y luego dice, mas a aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y ahí va citando otras cosas del Antiguo Testamento Pablo, ¿verdad? Entonces, Cristo reina hoy aquí y él no vio corrupción, él resucitó. Y él es rey hoy, ahora. Eso es lo que está diciendo Pablo, básicamente. Entonces, Salmo 16 habla cuando David, el rey David, estaba enfermo y estaba deseando ser sanado. Y vemos citaciones sobre él, sobre este verso, en 1 Corintios 15:14, 15:4. Y vamos a leer eso último, con eso cerramos. 15:4, y dice así: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conformes a Escrituras. Y aquí si pueden ver en el B y en el pie de letra, le va a llevar al Salmo 16, 8 y 10. ¿Ok? Entonces, es eso todo por hoy. Con respecto a lo que hablamos sobre los salmos mesiánicos. Entonces, hasta la próxima.